Entonces, vamos a coger, sí, como son 3 bobinas, ¿sí? Con 3 corrientes, 3 tensiones, entonces vamos a tomar una sola de esas bobinas y vamos a ver qué pasa con el campo magnético en una sola de las bobinas, ¿sí? Cuando tenemos una corriente monofásica, ¿sí?, alterna, de corriente alterna, ella va a producir un campo magnético, ¿sí? Entonces, la corriente aumenta, luego disminuye, y el campo magnético va a hacer lo mismo, va a aumentar y luego va a disminuir, ¿sí? Tendría esta forma. La corriente tendría una circulación, en este caso, entrando para producir un campo magnético. Aquí viene la primera cuestión de la regla de la mano derecha, el enredo que tenemos con eso. Entonces, si apuntan entrando al tablero por donde está el terminal A, ¿sí?, con el pulgar, los otros dedos indican la dirección, ¿sí?, doblando los dedos indica la dirección del campo magnético. Entonces tendríamos un campo magnético subiendo. Entonces, esta corriente que circula va a producir este campo magnético. Ahora, cuando la corriente cambia de sentido, porque es corriente alterna, es corriente que cambia su polaridad, por lo tanto, cambia su dirección. Entonces, ¿qué pasa con el campo magnético? También cambia su dirección, ¿sí? Porque la corriente, al cambiar dirección, también cambia el campo magnético su dirección. Entonces tendríamos esta forma, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si lo vemos completamente en toda la señal, en todo el ciclo completo, tendríamos un campo magnético que aumenta, luego disminuye, desaparece en T igual, cuando la corriente vale 0, luego invierte su dirección, pero sigue aumentando, luego disminuye y vuelve a 0. Y ahí se la pasa, ¿sí? Ese es el campo magnético de una corriente monofásica. Entonces, ¿qué tendríamos para la fase A? ¿Sí? La fase A. Vamos a tomar solamente la fase A. Estamos trabajando con un sistema trifásico, pero miremos con la bobina específica, A', con esta bobina, ¿qué pasa? Entonces, como es corriente alterna, esta corriente I sub A va a tener esta ecuación, I sub M seno de WT. Estaríamos hablando de esta corriente. Y va a producir este campo magnético, ¿sí? B sub A', B máximo, seno de WT con un ángulo de 0. ¿Por qué es ángulo de 0? Por la misma orientación, ¿sí? Las corrientes tendrían en un cierto semiciclo, estaría apuntando en tal dirección que el ángulo lo tomarías con ángulo 0, el del campo magnético, ¿sí? Puede que después cambie, cuando cambie el sentido de la corriente, cambiaría a este. Pero lo podemos tomar cuando entra por el terminal A, ¿sí? Otra vez la regla de la mano derecha, apuntan con el dedo hacia la pantalla porque está entrando la corriente por A y la dirección del campo magnético sería esta. Entonces, en este instante vamos a suponer que ese ángulo
es 0 para estas circunstancias especiales que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo es el comportamiento de ese campo pulsante? Él aumenta y luego disminuye, ¿sí? Pero como vimos en el ejemplo anterior, va, ¿sí?, a seguir disminuyendo, va a estar por acá, y llega un instante en que es 0, se va a hacer 0, y cambia de dirección y ya sería hacia la izquierda, aumentando, luego disminuye y vuelve a ser 0. Es decir, este campo magnético estaría apuntando hacia allá, luego hacia la derecha, luego hacia la izquierda, ¿sí? Solamente la fase A. Ahí cambiaría, pero entonces estamos hablando en este instante, en este semiciclo negativo. Bien, ahora tomemos la fase B, esta. La fase B. Entonces, nuevamente, si asumimos que la corriente entra por el terminal B, ¿sí?, no primado, el terminal B, este terminal, nuevamente, apuntamos con el dedo pulgar y giramos los dedos y me va a dar la dirección del campo magnético de la bobina BB'. Nuevamente este campo va a aumentar, ¿sí?, disminuye, estaríamos hablando en este instante. Dime. ¿Cómo? ¿Qué dirección iría la corriente, perdón? ¿En qué dirección iría la corriente? Sí. Aquí en este instante, la corriente entra por B. ¿Okay? Entra por B. Cuando cambia de sentido, en este instante, ¿por dónde estaría entrando la corriente? Por B', ¿sí? Por B'. Es decir, ya estamos en esta parte negativa de la señal. O sea que el campo magnético de la bobina BB' es un campo que se mantiene aquí, oscilando, digamos, de esta forma, aquí en esta dirección. Cambia de dirección. Antes puede estar acá, ¿sí?, luego cambia. Ahora miremos el C, la bobina C. Entonces, cuando la corriente entra por C, ¿sí?, por el terminal C, entonces o sea, entrando por C a la pantalla el campo magnético tendría esta dirección que estaría apuntando. Nuevamente, aumenta. Entonces, ojo, aquí estamos suponiendo que es positiva esta señal. Disminuye e invierte, ¿sí? Entonces, lo que tenemos en un motor trifásico, son 3 campos magnéticos pulsantes. Cada fase genera un campo magnético y va a permanecer cambiando en magnitud, ¿sí?, y también cambiando en dirección. Okay. Bueno, ahora entonces vamos a tener esto. Vamos a tomar este instante, un instante arbitrario acá. Vamos a decir que vamos a tomar WT igual 0. ¿Sí? En un instante, en este instante, vamos a ver qué pasa en ese sistema entonces. La corriente que va por la fase A vale 0. ¿Sí? Aquí tenemos 0.
La corriente que va por la fase B es negativa y la corriente que va por la fase C es positiva. Muy bien. Entonces, acá tenemos si la corriente en A, es cero en este instante, entonces el flujo es cero, ¿cierto? Porque si no hay corriente no hay flujo. Ahora, ¿qué pasa en BB'? En la bobina B, B', ¿sí? Dijimos que era negativa. Entonces, en ese instante, como es negativa, la corriente no va a entrar por B, sino va a entrar por B', ¿sí? Asumimos que la corriente es positiva, sí, que en el semiciclo positivo entrarían por los terminales no primados, ¿sí? Y cuando es negativa, está en la parte negativa, entraría por el terminal B'. Entonces, BB', que sería esta señal en este punto, es negativa. La corriente entraría por B'. ¿Sí? BB'. Estamos hablando de este. Correcto. Bueno, vamos a ver. Entonces, miremos a ver qué pasa en C, en la bobina C, que es la azul. Entonces, C es positivo. La corriente C es positiva, o sea que estaría entrando por el terminal C, no C primado por C. Entonces, la regla de la mano derecha me apuntaría este vector hacia abajo. B, ya habíamos dicho que como es negativa, entraría por B'. Entonces, el vector densidad de campo en ese momento estaría apuntando hacia acá. ¿Sí? ¿Y A cuánto vale? Vale 0. Como la corriente vale 0, la densidad vale 0. Entonces tendríamos un flujo neto en ese instante, aquí, en este instante un flujo neto, que sería la suma de este más este. Entonces hay que descomponer este en X, descomponer en Y, este descomponer en X, y este descomponer acá en Y. De tal manera que la resultante, las componentes en X se anulan y las componentes en Y se sumarían. Pero el flujo neto estaría apuntando hacia abajo en ese instante en WT igual 0. Entonces, la magnitud de este vector, ¿sí? Sería menos raíz de 3 B sub m, ¿sí? Es negativo. Ángulo de menos 120. ¿Eso es donde sale de encontrar esto? Hallar, ¿sí? Sacarle el seno a menos 120 y vamos a encontrar esto. La magnitud de B sub CC', ¿sí? Sería B máximo seno de menos 240, ángulo de 240. Recuerden que la ecuación general es esto. De BB', B máximo seno de WT menos 120, ángulo de 120. En WT igual 0,
¿sí? WT reemplazamos acá, WT 0 igual, me quedaría entonces que es seno de menos 120, ¿cierto? Menos 120. Esto, si lo traemos acá, tendríamos aquí seno de menos 120. El signo menos me está indicando que ese campo magnético está apuntando hacia en esta dirección, ¿no? Fíjense que CC, el campo CC, aparece positivo, digamos, con un ángulo de 240, que sería el ángulo que forma con esta horizontal hasta acá. Bien, este ángulo del BB es con un ángulo de 120 positivo, ¿sí? Pero por el seno de menos 120 aparece negativo. Entonces se invierte. Se invierte. Muy bien. Para WT igual 0, en un instante de tiempo, en un T, ¿sí? Igual 0. Encontramos eso, que en un motor el campo magnético apunta hacia abajo. Ahora, si avanzamos, es decir, ya no vamos a tomar el WT igual 0, sino WT igual 90 grados o pi medios. Pi medios. Es decir, en este instante que tenemos acá. En este instante, la corriente por A sí existe. ¿Sí? A prima. Y es positiva. ¿Sí? Es positiva. Por lo tanto, asumimos que entra por el terminal A. No el primado, sino A. Y la dirección del campo magnético es hacia la derecha, con un ángulo de 0. ¿Sí? Ángulo de 0, acá está. ¿Qué pasa con la fase B y la fase C? Ambas son negativas. Ambas son negativas. O sea que las corrientes en ambos casos estarían entrando por el terminal primado. C' y B'. Si entra la C, la fase C, entra por el terminal primado, por C', el campo magnético apuntaría, ¿sí? Tendría esta dirección. Y B, si entra por B', estaría apuntando el campo magnético en esta dirección. Acá los vemos, entonces, el campo magnético de la bobina A es con dirección 0, pero tiene un valor B sub M. El BB' es menos un medio de B sub M, ángulo de menos 120. Nuevamente, ese menos aparece del seno de este seno. ¿Sí? Ingeniero, ahí nada más está explicando como nada más en la fase A, ¿verdad? Aquí estoy las tres fases, o sea, en un instante de tiempo, ¿qué está pasando con esos tres campos magnéticos? Recuerda, tenemos tres bobinas dentro del motor, ¿sí? Esas tres bobinas tienen tres corrientes, que son estas, que están acá. Estas tres corrientes. Entonces, esas tres corrientes se comportan de forma diferente en el tiempo. ¿Por qué? Porque están producidas por un generador que las produce de esa forma, desfasadas en el tiempo. Entonces, en este instante que estoy diciendo, bueno, paremos aquí, en este instante, en un tiempo, no t igual 0, sino un tiempo después. Vamos a suponer que el ciclo completo sea de 16 milisegundos. Entonces vamos a decir, hey, ¿qué pasó a los 4 milisegundos? ¿Qué está pasando a los 4 milisegundos con las corrientes en ese motor que le estoy aplicando? ¿Y qué está pasando con los campos magnéticos? Es lo que estamos diciendo. Primero hicimos el análisis acá en t igual 0.
en un instante cualquiera, dijimos, vamos a llamar a este t igual 0. ¿Sí? Que lo que nos dio, ¿sí? Voy a repetir, en t igual 0, nos dio, ¿sí?, que el campo magnético netos, que crean las tres corrientes, que ellos se suman entre sí, me dio que tiene una magnitud de 1.5 B sub m con un ángulo de menos 90, que es este. Así. ¿Por qué me dio eso? Porque en este instante solamente tenemos la corriente C y la corriente por B. La corriente A vale 0. Y la corriente en C genera un campo magnético en esta dirección. La corriente en B genera un campo magnético en esta dirección. Y los campos magnéticos dentro del motor se suman y queda el equivalente, que es este, el neto. El flujo neto se llama así. Así le... Bien, en ese instante. Ahora, ¿qué pasa un tiempo después? 4 milisegundos. Vamos a suponer que sean 4 milisegundos. La corriente A sí tiene un valor y es máxima, ¿cierto? Y es positiva. Entonces, en ese instante, estamos diciendo que como es positiva la corriente, en este instante es positiva, va a entrar la corriente por A, ¿sí? Eso para poderle darle un orden al asunto, ¿sí? Ahora, pero esa corriente, como entra por A, ¿sí?, según la regla de la mano derecha, apuntamos con la dirección, con el dedo, la corriente entrando por A. Por lo tanto, el campo magnético estaría en esta dirección. Fíjense que por arriba sale, por A' sale. Entonces, ahí apuntamos con el dedo pulgar hacia nosotros y con los otros dedos los giramos y nos da la dirección del campo magnético. Es decir, aquí vamos a tener un campo magnético así y otro campo magnético así. Entonces, dibujamos este como el campo total de la bobina A' en este instante. ¿Sí? Miremos a ver el del B y C. Entonces, el de B, como es primero el de C, C es negativa, la corriente es negativa. Entonces, según la convención que asumimos, como es negativa, no va a entrar por C'. Perdón, no entra por C, sino que entra por C'. Entonces, si entra por C', sale por C. De tal manera que entonces, de acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo magnético apuntaría de esta forma, en C' y en C de esta otra. ¿Sí? Y ahora en B, también es negativa. Aquí en este instante la corriente es negativa, o sea que estaría entrando por B'. Esa corriente al entrar por B' me genera el campo magnético en esta dirección y al salir por B lo genera en esta dirección. Entonces tendríamos estos tres campos magnéticos dentro del motor. Si los sumamos los tres, me va a dar un flujo neto. Y ese flujo neto, fíjense que aparece, la magnitud es 1.5, el flujo máximo, ¿sí? Recuerden que el flujo de un campo, de una corriente alterna es alterno y va a tener un flujo máximo con un ángulo de 0. Entonces vamos a concentrarnos solamente en el flujo neto para que podamos ir resumiendo y haciendo una síntesis de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, en t igual 0, en un instante que iniciamos, cual energizamos estas tres bobinas, el flujo neto apunta hacia abajo. ¿Sí? Apunta hacia abajo. En ese instante en que cerramos el interruptor y empezamos a alimentar las tres bobinas. Apunta hacia abajo. Un tiempo después, apunta hacia la derecha. Acá tenemos.
¿sí? Apunta hacia la derecha. Un instante después. Entonces, si corremos, nuevamente le damos otro tiempo, ¿sí? Ya no va a ser 90, sino 180, o WT igual a pi, ¿sí? Vamos a tener otros 3 flujos, ¿sí? En ese instante, pero ya se comportan de otra forma. El flujo B, de la corriente B, va a estar en esta dirección. Fíjense que aquí es positiva la corriente. Ingeniero, pero si es el flujo B, si es positiva, no sería en la rama de B, así como está. No. El flujo B, ¿cómo interpretamos esto? No es que el flujo de B pase por B, no. El flujo de B responde a la regla de la mano derecha, nuevamente. Con el dedo pulgar apuntas, ¿sí? Apuntas a la pantalla, pero en B, ¿sí? Por el terminal B. Y con los otros dedos los giras, ¿sí? Ellos giran, y esa te va a dar la dirección del campo magnético. Entonces, en B, aquí en este punto, el campo magnético estaría girando hacia allá. Estaría, perdón, apuntando hacia este lado. Ya. ¿Ya? ¿Qué pasa? A ver, dime, ¿qué pasa con C ahí? Es como si la corriente estuviera perpendicular a... Exactamente, la corriente, exactamente. La corriente o el campo magnético es perpendicular a la corriente, a la dirección de la corriente. Exactamente. Mejor no lo has podido tú resumir. Y la dirección depende de la dirección de entrada de la corriente, ¿sí? Si entra por B, es perpendicular, ¿sí? Pero en este caso sería hacia arriba. Si, por ejemplo, no entraría por B, sino por B', entonces ya este vector no está apuntando hacia allá, sino hacia opuesto. Miremos el caso de C. C es negativa. Miren acá donde estamos. C es negativo. Entonces, en ese instante, C, como es negativa la corriente, decimos que está entrando por C', por nuestra convención. Allí el campo es perpendicular a la corriente, como dijiste ahora. Pero por estar entrando por C', tiene esta dirección. ¿Sí? Si estuviese entrando por C, estaría hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa con A? Dime. Un ejemplo así, suponiendo de que ahí la corriente hubiese sido positiva, entonces ahí sería perpendicular, bajando como en B', ¿no? Si la corriente fuera positiva. Si C fuera positiva. Ajá. Listo, entonces estaría entrando por C y sería bajando exactamente. Cambiaría de dirección este vector. Ya no sería hacia arriba, sino hacia abajo. ¿Sí? Exacto, en B'. Es correcto. Exactamente, apuntaría a B'. Entonces, disculpe. Dime. Otra preguntita. Por ejemplo, esta con C', esa corriente, se dice que con el dedo pulgar apuntamos hacia la pantalla y viene siendo el flujo magnético. Por C viene siendo la corriente, pero entonces por C el dedo medio que Víctor... No. Acá, si tú viste el video que mandé, que publiqué ayer, que les dije, hay la regla de la mano derecha, hay 2 formas de, digamos, de aplicarla, digamos, ¿sí? Una es apuntando con los dedos, ¿cierto? Con el índice, con el del medio y el otro. Entonces, si en este caso no estamos aplicando ese, estamos aplicando el otro método. ¿Cuál es? Que con el dedo
pulgar, óyeme bien, con el dedo pulgar apuntas la dirección de la corriente. ¿Sí? Apuntas la dirección de la corriente. Y con los otros dedos, apuntas la dirección del campo magnético. ¿Sí? Entonces, aquí estaríamos en este caso, por ejemplo, para B. ¿Sí? La corriente es negativa, por lo tanto, para C, la corriente es negativa. Para C, la corriente es negativa. O sea que estaría saliendo por C. ¿Sí? Entonces tomas el dedo pulgar, lo apuntas hacia ti, y los 4 dedos que tiene, los otros 4 dedos, los giras como tratando de cerrar la mano. Entonces, cuando giras esos dedos, esa dirección de esos dedos es ese movimiento es la dirección del campo magnético, ¿ya? Del campo magnético que produce esa corriente. Eso lo vimos al principio cuando hablamos de campo magnético. Sí, ya. Primera clase, ¿ya? Sí, No te oigo, te oigo entrecortado, no entiendo. que esta vez no tenemos en cuenta la fuerza que teníamos, que era BV por B. No. Solamente de acuerdo a la dirección. Exactamente. La dirección de la corriente te da la dirección de la corriente, apuntas, con eso apuntas la dirección y déjame busquemos acá un momento. Me va a tocar buscar el primer tema que vimos acá. ¿Dónde es? Presenta fuerza de voltaje. Déjenme yo les abro otro archivo que es donde tengo eso. La primera clase, ahí les hablé de eso. A ver, si aquí está. Miren esto. ¿Ya? Observen. Dice, con el dedo pulgar apuntas en la dirección de la corriente, ¿sí? Y con los demás dedos envuelves al conductor, lo que te da la dirección del campo magnético. Así, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, aquí tendríamos C, por ejemplo, la bobina C, el terminal C, y acá tendríamos C', o sea, el dedo con este apunta la dirección de la corriente y estos te dan la dirección del campo. Acá se ve más claramente, entonces la corriente y el campo. Solamente que se toma, pues para no enredar con tanto, porque realmente los campos son así, pero en este instante asumimos un flujo neto que sería en esta dirección, ¿sí? ¿Sí? No en forma circular, sino vamos a tomarla con una dirección en un instante para facilitar el análisis y la explicación de esto. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si esto mismo, déjenme yo copio esto, este señor, voy a llevarlo acá, aquí, y lo pegamos acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que vamos a analizar otra vez, para C, la fase C, es negativa la corriente.
mejor tomemos B porque es positiva y nos queda más fácil interpretarla. Entonces en B, acá es positiva. Entonces este dedo B estaría entrando por el terminal por B. Entonces con este dedo, el pulgar, apuntarías, como si pudiéramos doblar eso y ya ver, si te paras aquí debajo, acá, debajo del dibujo, observarás, ¿sí?, que estos dedos estarían apuntando, ¿sí?, de esta forma. Entonces tendríamos dos campos magnéticos únicamente. ¿Por qué? Porque A vale 0, pero el flujo neto es este. Bien. Entonces volvamos atrás. Entonces, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos creado, miren, tenemos esto. Es como si tuviésemos un imán, ¿sí? Un imán con un polo norte y un polo sur. Y ese campo magnético se genera en el polo norte y llega al polo sur. ¿Vale? Un polo norte y un polo sur. Pero ¿qué pasa con ese campo magnético? Bueno, ahora miremos acá, ¿sí? Norte-sur, ¿sí? Lo que realmente está sucediendo con ese campo magnético es que está girando. Está girando. Está girando de esta forma. Ahora bien, vamos acá para poder... Voy a repasar todo nuevamente para que entiendan el core del asunto, la esencia de esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero mostrarle con esto? Es lo siguiente. Que hay un campo magnético neto. ¿Sí? Neto, es decir, la suma de los campos magnéticos internos generados por cada bobina. Ese es el campo magnético neto, la suma de esos tres. ¿Y qué pasa con ese campo magnético? Miren, en T igual 0 apuntaba hacia abajo, que es esta dirección. En T igual pi medios, o WT igual pi medios, el campo neto apuntaba hacia la derecha. Entonces, antes estaba abajo, ahora apunta hacia la derecha. En WT 180 apunta hacia arriba, ¿ya? Apunta hacia arriba. Es decir, lo que tenemos aquí, ¿qué pasa si lo vemos ya de una forma macro? Tenemos un campo magnético girando dentro del motor, ¿sí? Y ese giro es lo que se llama la velocidad sincrónica de un motor. La velocidad sincrónica, que me la genera ¿quién? La frecuencia con la que estoy alimentando al motor, ¿sí? Con la frecuencia con la que se alimenta. Si cambiamos esta frecuencia, ya no va a ser 60 Hz, sino disminuye. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disminuyendo la velocidad de giro de este campo magnético neto, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver que si esta velocidad disminuye, la velocidad del motor, del rotor del motor, también disminuye. Y ahí es donde se da el control, lo que se llama un arrancador suave para un motor o un variador de velocidad para variarle la velocidad del motor. Bien. Espero que les haya quedado un poco claro esto. ¿Sí? Lo que quiero aquí es ¿con qué quiero que se queden? Bueno, que los tres campos magnéticos que producen las tres corrientes producen un campo magnético neto. Y ese campo magnético neto, ¿qué pasa? Está girando dentro del motor, ¿sí? Como un imán, ¿sí? Así como este que dibuja aquí. Tenemos un imán. Profe, Dígame.
Y en ese ejemplo, ¿para dónde estaría girando? ¿Para dónde estaría el Dímelo sentido? tú. Dímelo tú para dónde está girando. Mira, estaría girando en sentido Antihorario. antihorario. Exactamente. Está girando en sentido antihorario. ¿Sí? Ahora bien, ¿sí? Ya tenemos un campo magnético que está girando. Él puede girar en ambos sentidos, ¿sí? En ambos sentidos. Ahora, ¿quién me dice quién me determina la dirección del campo magnético? La dirección de giro. ¿Cómo conecte las bobinas, las 3 bobinas? ¿Sí? Si conectamos, si ustedes se acuerdan en accionamiento, nosotros variábamos la dirección, cambiábamos la dirección de giro de un motor. ¿Cómo la cambiábamos? ¿Quién se acuerda? Profe, para realizar la inversión de giro siempre pues, Invirtiendo hacía el una cambio fase. de las líneas, la inversión de la línea 1 o la 2, o ya sea la línea 1 y la línea 3. Es correcto. Intercambiamos 2 fases, ¿sí? Es decir, si teníamos R, S y T alimentando a B y C, entonces cambiábamos ya no R no iría a A, sino R iría, por ejemplo, a B y S a A. Simplemente cambiábamos 2. Y ese campo magnético giratorio, entonces lo que hace es cambiar de dirección. Eso era lo que hacíamos simplemente. Lo que hace uno es, cuando invierte el sentido de giro de un motor, es cambiar la dirección de giro del campo magnético giratorio. Ese es el que manda en un motor. Manda en la dirección de giro y manda en la dirección, en la velocidad, ¿sí? En la velocidad con la que gira. Si ese campo magnético gira más despacio, entonces el motor gira más despacio. ¿Sí? Y de ahí es las aplicaciones que se ven a nivel industrial. De ahí salen todas las aplicaciones, todas. Bueno, entonces tendríamos nuestro flujo neto, ¿sí? Ahora, bueno, hemos visto el giro del motor, el giro del campo magnético giratorio, pero todavía falta explicar, bueno, ¿y cómo funciona el motor? Es la pregunta. Entonces tenemos que tomar ahora sí lo que vimos anteriormente. ¿Qué vimos anteriormente? Bueno, que se induce un voltaje y se induce una fuerza. Un momento, muchachos, que aquí me están haciendo una bulla. A ver, bueno. Listo, entonces volvemos inicialmente, recuerden, vamos a meter en el rotor una bobina, ¿sí? La bobina que ya hemos trabajado, ¿sí? Recuerden, cogemos la bobina y la metemos dentro del rotor. Realmente no es una bobina sola, es una jaula de ardilla, realmente, ¿sí? Una jaula de ardilla. Ya les muestro la jaula de ardilla. ¿Cómo es una jaula de ardilla? Tiene esta forma de un motor. Esta es la jaula de ardilla. Pero bueno, no vamos a trabajar con esa porque ese es el resultado, ¿cierto? Vamos a trabajar con una espira para poder entender qué hace ese campo magnético giratorio en esa jaula de ardilla. Entonces, tenemos el flujo neto. Miren qué es el flujo neto. Y tenemos nuestro conductor. O sea, la espira nuevamente. Entonces venimos acá, a este caso. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese campo magnético giratorio? Como está moviéndose, está girando, toca a un conductor, toca al conductor, ¿sí?
¿Y qué pasa cuando un campo magnético variable en el tiempo interactúa con un conductor? ¿Sí? Ojo, ¿qué pasa cuando un campo magnético variable en el tiempo interactúa con un conductor? Eso es transformadores, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese conductor? Se induce un voltaje, que es lo que tenemos acá. Vamos, ahora sí, tomamos nuestra espira, vamos a terminal A y B, ¿cierto? A y B. ¿Sí? Entonces, vamos a parar, ojo, vamos a parar el campo magnético giratorio para poder asumirlo, para poder hacer semejante el análisis a lo que hicimos antes. Es decir, la primera parte de máquinas, donde en la discusión que tenemos sobre el campo magnético y cómo se comporta, cómo induce voltaje en una espira. Entonces, vamos a parar el campo magnético giratorio y vamos a mover la espira para que podamos hacer un símil con lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Entonces, si paramos el campo magnético giratorio, entonces la espira estaría girando, ¿sí? Como el campo magnético está antihorario, ¿sí? Antihorario, entonces vamos a decir, no, vamos a desplazar la bobina, el conductor, en forma horaria. Entonces estaría girando en esta dirección. Entonces la velocidad del conductor estaría hacia abajo. La velocidad estaría hacia abajo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la regla de la mano derecha. Nuevamente. Aquí pueden utilizar las dos. ¿Sí? Las dos pueden utilizarla. Velocidad, apuntan con los dedos, la dirección de la velocidad, desplazan esos dedos. A mí me gusta esta porque no sé, es más fácil. Apuntan, giran los dedos como tratando de cerrar la mano, y el pulgar, como les expliqué en el video, me da la dirección del vector velocidad por densidad. ¿Sí? Entonces acá, si lo miramos aquí, velocidad hacia B, entonces el vector resultante estaría apuntando hacia A. Hacia A. De esta espira. ¿Sí? Ojo, estamos hablando de la espira dentro del rotor. Ya no estamos hablando de la espira en el estator. No. Aquí, ¿qué es lo que me está haciendo? ¿Qué es lo que me está dando este sería el flujo neto. Flujo neto. Y esta es la velocidad que le estoy aplicando a la espira. ¿Sí? Esta es la longitud del conductor. Entonces, me va a aparecer una polaridad positiva en A y una negativa en B, de acuerdo a lo que hemos venido trabajando. ¿Sí? El inducido, pues, responde a esta ecuación. B por B, L seno de teta. Igual para C. Entonces, tendríamos otro caso. Pero ya esta vez C es el terminal positivo y D es el negativo. ¿Sí? Como le expliqué en el video, si cerramos este circuito, ¿qué pasa en ese circuito? Esto. Tenemos dos fuentes de voltaje. Ese voltaje se induce por la interacción del campo magnético giratorio con el conductor. ¿Sí? Por esa diferencia de movimiento relativo que hay entre los dos. Entonces, si tengo esas dos fuentes y las tengo cortocircuitadas, me va a aparecer una corriente, la corriente eléctrica. ¿Sí? Y ahora bien, entonces aparece, como tenemos corriente, ¿sí? Corriente, porque se indujo una corriente en ese conductor y tenemos un campo magnético, el campo magnético giratorio, que está ahí porque él permanece ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué va a aparecer en ese conductor? Una fuerza, ¿cierto? Una fuerza. ¿Cuál es la regla? Fuerza igual a I
por L por B. L es el vector longitud y tiene la misma dirección de la corriente. Entonces, en este caso, acá, la corriente, analicemos, por ejemplo, en el tramo, este tramo AB, ¿cierto? Estaríamos hablando de este, ¿sí? Sí. A ver, la corriente en este tramo está saliendo de la pantalla, ¿cierto? Saliendo de la pantalla. Entonces, nuevamente, apuntamos con los dedos esa corriente, los dirigimos hacia beta y habrá una fuerza que sería hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. ¿Qué pasa en este tramo? En el tramo CD, ya la corriente, miren, está entrando. Está entrando. Entonces, la corriente entra, apuntamos con esos dedos, los giramos hacia beta y se produce la fuerza, ¿sí? La fuerza. Ahora, si tenemos una fuerza jalando este conductor hacia arriba y otra hacia abajo, ¿qué va a pasar con esta espiral? Gira, ¿cierto? Va a girar. Va a girar. Y ahí es donde arranca el motor. Empieza a girar el motor. Ingeniero, el sentido de las fuerzas da por donde gira, ¿cierto? Claro. Era el Exactamente. sentido común, algo así era en el Claro. parcial, lo que pasa es que no sé por qué se me ha confundido al final, pero la Ya. fuerza es la que debería dar. Cuando Da el está ese sentido de sentido giro. como está ahí, Claro, claro, claro. tiene más... El par es un par, ¿ya? Entonces aparece el torque ahí que se llama el torque. Entonces, exactamente, las fuerzas son las que te dan la dirección de giro del motor. Listo. Bueno, entonces si ven, aquí tenemos lo que acaban de ustedes, es esto que acabo de decirles es el principio de funcionamiento de un motor, de una forma muy básica, elemental para que pueda ser entendida de una forma sencilla. Entonces, si recapitulamos, ¿sí? Entonces, dentro, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo entendemos esto entonces? A ver, ¿cuál es el gran resumen? Para que queden con este gran resumen, porque si uno tiene una síntesis de todo, es más fácil entender lo demás. Entonces, si a uno le dicen, explíquenme cómo funciona un motor de corriente alterna trifásica, ¿sí? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, yo lo diría de esta forma, si se lo voy a explicar de una manera muy sintetizada, ¿cierto? Entonces, un motor trifásico se alimenta con 3 corrientes trifásicas que producen 3 campos magnéticos. Y esos 3 campos magnéticos crean un flujo magnético neto. Y ese flujo gira, que es el flujo magnético giratorio. Y ese flujo magnético giratorio interactúa con los conductores del rotor e inducen un voltaje en esos conductores. Y esos conductores, ¿sí? Sobre esos conductores, como hay un voltaje inducido y ese voltaje se suma, ¿sí? Aparece una corriente eléctrica. Entonces, esa corriente interactúa con el campo magnético giratorio y el motor comienza a girar. Básicamente es eso. Eso es lo que, en resumen, lo que les he explicado hoy acá. ¿Sí? Entonces, tenemos un flujo magnético girando. ¿Sí? Y el rotor del motor, fíjense que también va girando. Va girando. Pero esas dos velocidades son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. No pueden girar a la misma velocidad los dos. ¿Mm?
No pueden girar. ¿Qué pasa si giran a la misma velocidad el campo magnético giratorio y el campo y el rotor? Que más adelante miraremos eso. Resulta que si giran a la misma velocidad, no hay movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético giratorio. Si no hay movimiento relativo entre los dos, no se va a inducir el voltaje en el conductor. Si no se induce el voltaje en el conductor, desaparece la corriente y desaparece la fuerza y el motor inmediatamente se empieza a frenar. Pero apenas se empieza a frenar el motor, ahí sí aparece una diferencia de velocidades entre los dos, se induce el voltaje nuevamente, aparece la corriente y aparece nuevamente la fuerza. Para entonces, él trata de igualar esa velocidad, pero no la alcanza. ¿Sí? Entonces lo que tenemos son dos velocidades en el motor. Una que es la velocidad sincrónica y otra que es la velocidad del rotor. ¿Aló? La diferencia entre las velocidades se pueden calcular. La diferencia entre las velocidades se pueden calcular. O sea, si dependen de la corriente inducida. No te escucho bien porque se oye entrecortado, mijo. Repíteme, por favor, despacio. Si las diferencias entre las escribes ahí. velocidades se pueden calcular. Sí, claro. Claro que sí. Las velocidades se van. Hay esas diferencias de velocidad. Es lo que se llama el deslizamiento. Más adelante miraremos eso, que es un concepto muy importante. Es el deslizamiento que se da en los motores y en la placa del motor viene dado el deslizamiento, ¿sí? Debe venir el deslizamiento. Le dice, bueno, eso es un porcentaje de la velocidad del motor, de la velocidad síncrona del motor, que es la del campo magnético, pero sí se puede calcular, claro que sí. Y es muy importante porque esa velocidad, esa diferencia, ¿sí? es lo que permite colocar, digamos, determinar esa diferencia es la diferencia entre la velocidad, la frecuencia de la red y el punto de operación del motor, ¿sí? Del punto de operación del motor. Es decir, en un motor vamos a tener 1800 RPM, por decir algo, un valor. Ese motor, su velocidad es de 1800 RPM. Dado esa diferencia, el deslizamiento, puedo calcular, ¿sí? cuál es la velocidad sincrónica del motor. ¿Sí? Y también la puedo calcular de otra forma, ¿no? Es una, sí, se convierte, pero sí se puede, sí, claro que sí, viene dada en los motores. Sí quedó claro por qué las dos velocidades no pueden ser iguales, porque en un motor la velocidad síncrona es diferente de la velocidad del rotor, ¿sí? Porque si los dos giran a la misma velocidad, no va a haber voltaje inducido, desaparece corriente, ¿ya? Entonces el motor nunca va a alcanzar la velocidad sincrónica, nunca la va a alcanzar. Se queda, por eso se llama un motor asíncrono. Bueno, tendríamos entonces aquí, bueno, no sé, ¿por qué dibujo eso ahí? Acá podemos entonces generar, sí, ya sé por qué. Entonces, otra forma, le voy a explicar, otra forma de entender el funcionamiento de un motor, y esta todavía me gusta más, es como más intuitiva. Ahora bien, ya dijimos, sí, voy a repetir, que el campo magnético giratorio induce un voltaje en el rotor, ese voltaje produce una corriente y se produce la fuerza que hace que el rotor gire. Pero podemos verla también de otra forma, bajo otra perspectiva. Que esa corriente que circula en el motor, en el rotor del motor, produce a su vez otro campo magnético. ¿Sí? Otro campo magnético. Entonces tendríamos otro campo magnético dentro del motor. ¿Sí? O sea, tenemos el campo magnético giratorio
que es el producido por el estator. Y ahora la corriente que circula, esta corriente que circula dentro del rotor, me produce otro campo magnético. ¿Ya? Ahora bien, podemos representarlos de esta forma. Entonces, el flujo magnético giratorio sería este rojo, y el flujo de la bobina, aquí lo dibujé arbitrariamente, es este, ¿sí? Es este. El producto de la corriente que se induce en el rotor. Entonces tendríamos dos campos magnéticos. Esto es como si tuviésemos dos imanes dentro de un motor. Es decir, un imán es el campo magnético giratorio y el otro imán es el campo magnético producido por el rotor. Entonces, si tenemos dos imanes, uno girando, ¿qué pasa si aparece el otro imán? Ese otro va a perseguirlo. Entonces, va a girar, tratar de alcanzar al flujo neto, ¿sí? De tal manera que tendríamos dos campos magnéticos interactuando, pero con velocidades diferentes. Siempre con velocidades diferentes, porque ese campo magnético del rotor depende de la espira del rotor de la corriente, que ya habíamos hablado. Y de esa corriente depende del voltaje, y del voltaje depende de las diferencias de velocidades. Bien. Bueno, ahora esto es lo que tenemos en un motor real, ¿no? Una jaula de ardilla, ¿sí? Una jaula de ardilla. Son barras de cobre empotradas dentro del rotor. Entonces aquí tendríamos el estator, las bobinas, perdón, la bobina del estator, y aquí tendríamos el rotor y las jaulas de ardilla, las barras metálicas, ¿sí? Aquí es donde se va a inducir el voltaje, va a aparecer la corriente y es la que va a interactuar con el campo magnético giratorio del estator. Bien, ahí les envié un video al grupo de WhatsApp de los motores que han hecho los compañeros de ustedes, ¿sí? Miren que es una forma muy artesanal, muy sencilla, funciona. ¿Qué tienen estos motores? Bueno, se me olvidaba un concepto. Algo muy importante es acá. Cuando les presenté entonces, si tenemos estos dos señores, pero si tenemos el campo magnético giratorio, lo podíamos representar como un polo norte y un polo sur. Entonces, este motor, decimos que tiene dos polos. Ojo con eso. Dos polos. Tiene un polo norte y un polo sur. Polo norte, polo sur. Entonces, en los motores, en la placa característica de los motores, aparece el número de polos del motor y se identifica con la letra P, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un motor que tiene 3 bobinas, ¿sí? Como lo que vimos, ese motor tiene 2 polos. Ahora, si a ese motor además de las 3 bobinas, le agregamos otras 3, ¿sí? Van a crearse dentro del motor ya no dos campos magnéticos, no un campo magnético giratorio, sino dos campos magnéticos giratorios. Entonces el número de polos del motor aumenta a 4. ¿Sí? Entonces, ¿de qué va a depender el número de polos de un motor? De la fabricación, de su fabricación, del número de bobinas que tenga, y eso me va a dar el número de polos, y con el número de polos calculo la velocidad. Más adelante miraremos eso. Aquí hay alguien que tiene problemas para entrar
a la clase. Alguien se salió y no pudo entrar. Pero fue hace rato. ¿Quién es? Ay, diablos. Vamos a ver acá. Ya entró. Ok. Bueno, entonces, ¿qué quiero? ¿Cuál es? ¿A dónde quiero rematar esto? Entonces, el trabajo que habíamos hablado al principio, entonces lo vamos, la idea es esta, que ustedes hagan este motor. Miren que en este motor tiene 3 bobinas. Aquí las podemos identificar. No se ven tan fácilmente, pero esta sería una. Digamos, esta es A. Perdón, A'. Entonces arranca por acá, no se ve bien, pero es esta que llega aquí. B sería esta, miren, acá, y llega hasta este lado. Fíjense que tiene 180 grados de separación, de acuerdo a la teoría que hemos visto, ¿no? Esta separación es importante, es decir, en muchos casos han hecho bobinas y las hacen muy cortas, muy cortas. Entonces el campo magnético, digamos, no va a girar de una manera tan pareja. Las bobinas tienen 180 grados entre terminales. Y acá tendríamos la bobina C. Miren que sería esta. No se ve, no nota mucho, pero ahí tendríamos las 3. El otro motor, este motor es de 6 bobinas. Ya lo hicieron con 4 polos. Este es de 2 polos y este es de 4 polos. Si ustedes ven los videos, ahí lo podrán detallar. Miren que esta es una bobina. La bobina con la que se hace el motor. La forma que tiene. Y se puede montar, esas bobinas se montan sobre sobre una lata, por ejemplo, o sobre un tubo PVC, también lo pueden hacer. El problema de los tubos PVC es que son muy angostos, pero igual puede funcionar. Ingeniero, Entonces, ¿cuántas vueltas tiene cada bobina? No le dieron ese dato específico para poder crear ese motor. Sí, el campo magnético depende. Ya eso, pero generalmente está entre 100 vueltas y 130 más o menos. ¿Sí? Acá es muy importante el rotor del motor. Este motor es una latica, ¿cierto? Una latica en ambos extremos. Y es muy livianito, entonces se movía muy fácilmente. No tiene fricción, no tenía fricción. Acá era muy poca la fricción. Entonces, el número de espiras, ¿sí? El número de espiras influye en la intensidad del campo magnético, obviamente porque depende del campo magnético, depende de la corriente de cada espira. Entonces, si aumento el número de espiras, tengo más campo magnético, entonces me aseguro de que el motor tenga fuerza. Si el rotor está con poca fricción, el campo magnético que se va a necesitar no es tan fuerte. Por lo tanto, el número de bobinas no va a ser mucho, pero en general estamos hablando de entre 100 y 130 vueltas por bobina.
Y el conductor puede ser un conductor que aguante 3, 4 amperios. En la prueba ha mostrado que con 3 amperios ya el motor gira. Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer acá es armar el estator del motor. El estator del motor. ¿Sí? Van a hacer esto, el estator, que son las 3 bobinas que hemos visto, con las que arrancamos todo nuestro curso, y que ya las he mostrado acá. ¿Sí? Al principio lo van a hacer, aquí las tenemos. Arman una bobina, se arma una bobina, ¿sí? Luego arman la otra, luego la otra. Tenían las 3. La forma ya se las mandé acá al grupo, ¿sí? Para que, y es lo que acabamos de ver, esas 3 bobinas van a quedar dentro del estator, de esa forma, ¿sí? Observen, esta es A', B y B', y C, C', las 3 bobinas. Entonces, ¿cómo conectamos esas 3 terminales? Entonces, depende. Si quiero que mi motor esté en Y o esté en delta. Entonces, si es en delta, si es en Y, perdón, Y, cogemos A', la conectamos con B' y con C'. Los fines de cada bobina. El final de cada bobina se une entre ellos y quedaría conectada en Y. También se puede conectar en delta, ¿cierto? Entonces, el final de una con el principio de la otra, final de la siguiente con el principio de la siguiente, y así la final de esa con el principio de la otra. Quedaría en delta. Para mayor facilidad, conéctenlas en Y. O si quieren, podemos y les explico cómo la conectamos en delta. Cualquiera de las 2 configuraciones les va a dar, les tiene que funcionar el motor. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, ese es el trabajo. Ese es el trabajo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea con esto, que ustedes, con este desarrollo que tengan, con este, un momento que tengo a alguien fuera de él. No, pero aquí están todos. Ay, Dios. Iván, hay uno que es Iván, ¿no? Se llama Iván. Profe, cuénteme, ¿qué pasó? No, que hay alguien que está afuera. ¿Quién es? John, ¿qué? Jorge Iván. Iván. Sí. Ahí aparece como Jorge Iván. Pero ni siquiera aparece acá en la sala para... Escribe ahí donde dice invita a alguien, escribe el nombre de él. Vamos a ver acá. Ahí donde dice invitar, eso, ahí, profe. Jorge Iván. No, pero ese sí llegó muy tarde. Iván Fernando Jorge Iván. Vamos a ver. ¿Qué? Jorge Iván. Ese. Y él sí está en la clase. No sé. No estaba, pero parece... Jorge Me Iván. pareció que había entrado hoy a la clase de nosotros. Como raro. Que Que no está disponible. Una hora después, 1 hora y media después aparece. Qué belleza. Bien. Ya eso sí se sabe de las manos. Hubiese aparecido al principio, hubiésemos organizado su ¿Quién acto. está en grupo? ¿Quién está en el grupo con Jorge Iván? Que le diga. Debe haber alguien.
Bueno, ahí le queda la clase. Ay, Dios. Listo, entonces, el trabajo es ese, hacer ese estator, ¿sí? Ese estator, y me van a explicar, ¿sí? En su momento, cómo funciona el motor de acuerdo a ese diseño que ustedes van a hacer. O sea, tenemos que hacer un trabajo por escrito explicando cómo funciona el motor de 3 bobinas, con 3 bobinas, perdón. Me van a hacer una presentación, ¿sí? Una presentación. Entonces, el motor, ¿sí? Ustedes pueden crear las 3 bobinas, no necesariamente ya tienen que hacerlo, porque eso hay que hacerlo la semana que viene, la semana entrante, ¿sí? Porque ya el tiempo, yo no sé hasta cuándo hay plazo para hacerlo el primer corte, entonces necesitamos agilizar eso, tomar esas notas. Entonces la idea es que eso esté para la semana que viene y ustedes hagan la presentación de el funcionamiento, cómo funciona ese motor de acuerdo a este sistema a todo lo que hemos explicado ahora, ¿sí? Profe, ¿tenemos que hacer las bobinas para tomarlo en foto o no necesariamente? A ver, la idea es que ustedes hagan las bobinas y queden armadas de una vez, queden ya en el estator, digamos, ¿sí? Y de casualidad, no nos puede decir el calibre del cobre que podemos utilizar. Bueno, esto, a ver, no me acuerdo bien, pero puede ser de un 22, creo que utiliza un calibre 22. Pero tienen que verificar que el calibre 22 soporte por lo menos los 4 o 5 amperios, ¿sí? Que va a manejar este estator del motor. En la universidad hay muchas bobinas de los motores que se han quedado allá. No sé si se pueda ir a la universidad en estos momentos para que ustedes tengan esas bobinas. Pero si no, toca hacerlas, cada uno toca armar sus propias bobinas. Profe, Gabriel y yo podemos ir un momentico a la universidad, no sé, él nos dice cuándo. O sea, de pronto, no sé, ya tocaría sacar una fecha en específico, profe, para ir. No. Yo también puedo ir, bro. Yo no sé si la universidad sí los deja entrar. No sé, que no nos vean, Yo creo que no, no sé. hay que averiguar para ver. Porque el que atiende eso es Yair. Y no sé si De pronto con un Yair, permiso, sí.